Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el ciclo de charlas Educación del Futuro, con el conversatorio titulado esta tarde nos acompaña Vanessa Fonseca. Este conversatorio se titula Educación 5.0, el futuro es ahora. Y para eso me acompaña la doctora Vanessa Fonseca. Ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica, doctora en publicidad, máster en literatura latinoamericana, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y profesora instructora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Ella es docente en el doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura, doctorado en Educación, maestría en Literatura Latinoamericana y maestría en Literatura Inglesa de la Universidad de Costa Rica. También es autora de artículos académicos sobre publicidad, estudios culturales, comunicación, consumo, literatura y tecnologías. Además, me presento yo. Mi nombre es Cristian Silva Jiménez de la Unidad de Apoyo a la Investigación y Acción Social y les acompañaré en la moderación de la actividad. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. Le agradezco a las personas que nos acompañan en la plataforma de Zoom tener el micrófono apagado y la cámara también. Además, pueden realizar sus comentarios mediante el chat y las personas que nos acompañan por el Facebook Live también pueden realizar sus comentarios o consultas en esta plataforma. A continuación, le doy la palabra a la doctora Vanessa Fonseca. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta presentación y quería saber si pueden observar. ¿Estamos? Sí, la vemos súper bien. De acuerdo, muy bien. Entonces, bueno, cuando me pidieron esta charla, yo pensé, bueno, casi siempre pienso de último el título, pero pensé en la situación que estamos viviendo desde hace unos años y que sería relevante en esos términos. Nosotros tenemos muchos siglos de estar educando y pareciera ser que es hasta esta pandemia que nos ha hecho reflexionar como humanidad y como planeta también, aunque como planeta ya veníamos sintiendo el peso de lo que hemos venido realizando por generaciones de generaciones. Y entonces, ¿cómo empatar el repensar el humanismo desde las tecnologías de la convergencia, las tecnologías de la conectividad, las tecnologías de las comunidades participativas? Y por eso escogí este título, Educación 5.0, refiriéndonos a la necesidad de ya acompañar de una vez por todas un neohumanismo o un posthumanismo o un transhumanismo con un futuro que ya se nos había adelantado, pero al que nos hemos estado legando y en el que en algunas regiones, como América Latina, habíamos estado siempre 2, 3 pasos atrás, pero que hoy, precisamente porque somos culturas participativas, porque somos culturas de la convergencia tecnológica, deberíamos apostar a la inteligencia colectiva. Y por eso el futuro no es dentro de 20 años ni dentro de 5, sino que el futuro lo podemos ir actualizando desde hoy. Y esos serían, digamos, los temas que me gustaría de alguna forma sugerir aquí en esta charla. Y más allá de hacer un gabinete de curiosidades, ¿verdad? Más allá de hablar de supertechs y de superaparatos, que sí lo voy a hacer de alguna forma, quisiera más bien concentrarme en cómo repensar ese humanismo desde la coyuntura que estamos viviendo
porque en realidad no les voy a venir a hablar de nada nuevo, pero en general se nos ha olvidado el ser humano, el ser empático, el compartir, el colaborar, que son actitudes y aptitudes que nos han hecho la especie que somos, para bien o para mal, pero que también nos ha permitido trabajar y forjar civilizaciones y construir conocimiento. Entonces, no podríamos entender un humanismo en clave inteligencia artificial sin pensar en esos nuevos ambientes de colaboración y aprendizaje, sin pensar en cómo reactivamos la producción de contenidos, plataformas, espacios que propicien la generación de productos, servicios y experiencias de educación, y que todo esto finalmente sea la sinergia que nos lleve a la convergencia, perdón, a la inteligencia colectiva. Entonces, si ustedes recuerdan, en los inicios de los museos, digamos, se tienen que buscar en esas grandes colecciones que ya sea los reyes o los aristócratas hacían de objetos extraños o de objetos que eran muy valiosos. Hoy una charla de estas podría caer en eso, en un gabinete de curiosidades de todas las tecnologías que tenemos a mano o no tan a mano. Yo por eso quisiera irlas desperdigando a lo largo de toda la charla más bien. Eh, Estas son algunas de ellas, ¿verdad? Juguetes inteligentes, lectores también inteligentes, realidad aumentada, realidad virtual, gafas inteligentes, el hecho de que ya como seres humanos tenemos una extensión más que es nuestro celular, y las nuevas generaciones sabemos que no pueden a veces estar, les genera gran ansiedad desligarse del celular. Por eso es que nosotros deberíamos cada vez más involucrar ese tipo de, de artefactos a la clase, hacerlos que sean parte natural de los ambientes y los entornos de aprendizaje. Cuando hablo de la clase, pues la clase formal, pero hoy sabemos que se propician tipos de educación donde estamos en espacios virtuales, y pues precisamente la convergencia tecnológica nos lleva a habitar diferentes espacios y diferentes tecnologías. Entonces, la educación tradicional, la educación por muchos siglos ha apostado al desarrollo de todos esos procesos cognitivos básicos, como son la sensación, la percepción, la atención, la memoria. También, obviamente, tendiente a generar, ojalá, procesos más de pensamiento superior, como es el pensamiento, el lenguaje, o las múltiples inteligencias de las que no nos vamos a referir aquí pues con detalle, pero que ustedes en diferentes entornos habrán podido discutir. También, y en esto más me quiero quedar en la tercera y en la cuarta, y es en la capacidad que hemos tenido como sistemas educativos, formales o no formales, de apostar a las habilidades sociales. Y se han identificado al menos 6 tipos diferentes de identidades, perdón, de habilidades sociales. Las básicas, pues tendríamos nosotros, me voy a pasar a esta otra, nada más me voy a referir a las habilidades sociales dentro de un ratito, y, y a los alfabetismos. Hemos sido relativamente exitosos en alfabetizar comunidades y a individuos, pero en capacidad lectora, y bueno, las pruebas de PISA sabemos que nos dicen que más bien no hemos sido eficientes en eso. Tal vez porque entre las habilidades sociales y los procesos cognitivos superiores hemos apostado a una educación, si se quiere, moderna, industrial, de formación de masas, de individuos, de estandarización, pero no hemos apuntado realmente a una educación que fomente un humanismo, un dialogismo, una colaboración, una participación. De ahí que hoy, pasando precisamente por los alfabetismos, ustedes recuerdan que en el siglo XX
pues apostamos a la radio y a la televisión o al cine como mecanismos que nos iban a ayudar a impulsar esos procesos cognitivos, esos procesos emocionales, esa educación multimedial de la que se ha venido hablando mucho tiempo y realmente poco se ha avanzado en ello. Y todos sabemos que sí, sí hay experimentos que nos dicen que la educación mediática y multimedial apunta por estimular diferentes sentidos. Pero tal vez las nuevas tecnologías nos acercan a una necesidad de ser transhumantes. En algunas sociedades, en algunas culturas, tanto en América Latina como en Europa, se usa la transhumancia, que es un sistema de, digamos, de crianza del ganado que se lleva al ganado a otros espacios, a otras regiones, y hay rutas, por ejemplo, en España hay rutas de transhumancia que tienen su lógica por pues, las diferentes estaciones climáticas que hay y porque también los terrenos necesitan cierto descanso y para regenerarse, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de transhumancia mediática y de transmedia, a eso me refiero, que tal vez precisamente en estas situaciones de virtualidad, en estas situaciones donde todos estamos padeciendo de la espalda por las horas que pasamos en reuniones y en actividades docentes o en otro tipo de actividades, hay que marcar muy bien los tempos de esa educación y esos tempos de la educación también se pueden temporalizar transhumando de un medio a otro y de una actividad a otra. Este sería, digo yo, si tuviéramos que hacer un mapa, lo que podríamos visualizar y escuchar en ese transhumanismo que plantea un humanismo en la era de las máquinas. La UNESCO ha venido hablando desde el 2015, si mal no recuerdo, de tres pilares fundamentales de la educación, de aprender a ser, de aprender a ser, de aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Desgraciadamente, los dos primeros los hemos privilegiado en los sistemas anteriores. Yo diría que de ahora en adelante deberíamos más fomentar esos otros dos que están a la base y que finalmente nos puede salvar como especie. Este es el mensaje del año pasado de la, de la UNESCO. Bueno, yo les puedo pasar después la presentación por si alguien quiere ver con tal los videos. De un documento, precisamente este documento que señalaba aquí atrás, la educación en un mundo tras COVID, 9 ideas para la educación, la UNESCO nos plantea estas no nuevas tareas,
Y si las leemos con cuidado, nos damos cuenta que es lo que la educación debería haber hecho siempre. Entonces es preocupante que después de plantearnos hace unos 5 o 6 años que hay que aprender a aprender y hay que aprender a colaborar y hay que aprender a hacer y hay que aprender a vivir en conjunto, o sea, que hay que aprender a hacer, todavía nos están diciendo con grande noticia estas 9 cosas que siempre la educación debió haber comentado. No las voy a leer, pero entristece un poco que la UNESCO en ese último documento de finales, bueno, del año pasado, en contexto pandemia, en clave pandemia, mm, nos esté indicando lo que ya pues sabíamos. Entonces, yo me voy a referir brevemente a algunas tendencias que creo que es importante señalar, y es entender los entornos de aprendizaje como ecosistemas, algunas tendencias como el micro y el nano learning, que precisamente apuestan a ese aprendizaje ubicuo, constante, en microcápsulas, tecnologías XR o realidad extendida o mixta, videos 360, realidad virtual, aprendizaje social y experiencial, o sea, vemos cada vez más necesario implementar en nuestros espacios de aprendizaje metodologías como el Flip Class, metodologías como la basada en proyectos o basada en problemas, para no desligar todo lo que es la teoría, todo lo que son las metodologías que nosotros enseñamos con solución de problemas reales, con colaboración. Yo por lo menos trabajo en la Escuela de Comunicación y en el curso de investigación de públicos y audiencias trabajamos con clientes reales, con problemas reales. Y si bien es cierto, vemos una serie de teorías, la idea es que los estudiantes utilicen esas teorías para resolver un problema particular, y todos sabemos que se aprende más haciendo y hablando y movilizando diferentes sentidos y diferentes inteligencias eh, corporales o mentales, que solamente repitiendo hasta la saciedad un conocimiento que finalmente se quedará en el examen y se olvidará unas semanas después, porque no hay reactivación. Entonces, eh, ¿a qué me refiero cuando hablo de sistemas de aprendizaje 5.0? Como dije anteriormente, a un aprendizaje continuo. O sea, aprender a aprender es estar siempre curiosos. Hoy día tenemos las posibilidades de los MOOC, todos esos recursos que tenemos en línea. Hoy más que nunca podemos nosotros continuar ese proceso de aprendizaje más allá de los espacios formales de educación que nos plantean los sistemas sociales. La metacognición, hacer el pensamiento visible, hacer el proceso de docencia, un proceso de transparencia, donde nosotros llevemos a los estudiantes para que sepan cómo conocen o por qué no pudieron aprender algo, por qué lo tienen que conocer y cómo activarlo posteriormente. Ese proceso de metacognición es muy importante y es parte del proceso de enseñanza y es parte del proceso de evaluación, y nos tenemos que ser presente todo el tiempo. Docencia visible, ¿verdad? Diseño instruccional híbrido para todos es una realidad que hoy vamos a tener que combinar espacios sincrónicos con espacios probablemente virtuales de telepresencia, de diferente tipo de telepresencia. Una reunión es telepresente, pero un podcast también puede ser telepresente. La realidad virtual, obviamente, o un holograma, como vamos a ver más adelante. Entonces, ese diseño ya tenemos que pensarlo ad hoc, abandonar esas clases magistrales, porque ya los estudiantes no nos necesitan. Tal vez nunca nos necesitaron, pero hoy más que nunca no nos necesitan, porque todo el conocimiento que nosotros les podemos dar, excepto el que nosotros como humanos experimentados tenemos, eh, ellos lo pueden descargar de la red y encuentran a veces hasta material más interesante y más actual. Entonces,
abandonemos esa idea que somos los que sabemos y más bien procuremos espacios de participación, colaboración y aprendizaje mutuos. Retroalimentación recursiva, no estudiar o pensar las clases en función de evaluaciones que vamos acumulando, en función de evaluaciones que lo que hacen es, digamos, comprobar lecturas o comprobar, entre comillas, comprensiones lectoras irrelevantes a la vida. Entonces tratemos de hacer currículos transversales. Hoy, por ejemplo, se utiliza la realidad virtual y aumentada para aprender idiomas. Los transmedia se está usando mucho para aprender ese idioma. ¿Por qué? Porque nos dan un contexto cultural más amplio, más social. El aprendizaje en redes se cae solo, ¿verdad? Siempre hemos aprendido en redes porque como grupo hemos sobrevivido porque hemos podido establecer esas redes de colaboración, de participación. Desde que estábamos bajando de los árboles y empezamos a cazar, se hizo en colaboración y por eso la caza era más efectiva, se compartía la carne, qué sé yo. Pues hoy en redes también debemos apuntar a esa transhumancia mediática. Y finalmente, que los estudiantes gestionen su propio conocimiento o que los participantes en un proceso de aprendizaje logren gestionar después de esa experiencia su propio conocimiento. Yo pongo el ejemplo de los MOOCs. Lo he venido incorporando en algunas de mis clases y parte de la evaluación del curso es que los estudiantes gestionen su conocimiento de acuerdo con su interés, de acuerdo con sus habilidades y lleven un MOOC que esté relacionado con la clase, que de alguna forma amplíe los conocimientos de la clase, pero que a su vez se convierta en conocimiento personalizado y relevante para ellos como futuros profesionales, en el caso mío, de la comunicación. Microlearning. Entonces ya abandonar aquel sistema de las clases largas y más bien apuntar a ese aprendizaje ubicuo del que hablaba hace un rato, de un aprendizaje ubicuo, constante, de la mano del diseño ágil también, y ahora hay muchas herramientas para el pensamiento de diseño, el diseño de narrativas y otro tipo de cosas. Vean como aquí tenemos 7 puntos, debe ser conciso, debe centrarse en el discente o en el participante, debe ser accesible, debe generar involucramiento, ojalá esté basado en una narrativa, porque desde que somos humanos, las historias son muy importantes para pasar ese conocimiento y esa experiencia, y nos gusta contar historias como seres humanos. Obviamente que tenga un nivel de relación con la realidad, pero todos sabemos el poder que tiene también la ficción en tanto simulación. La ficción nos da escenarios posibles, entonces yo apostaría en el storytelling a que sí, esa ficción muchas veces hasta desligada de un mundo entre comillas real puede darnos espacios de simulación, de virtualización que nos sirvan como escenarios posibles y en ese sentido el juego es importantísimo, la gamificación. Y bueno, el narrar siempre es bueno que haya algún elemento sonoro, acústico, que nos recuerde esa humanidad también. Herramientas de microlearning para generar pequeñas cápsulas que motiven al discente de ir en plan gaming, al plan más instruccional, al plan más de entrenamiento. El nano learning, que es como les decía, ir repartiendo en esa transhumancia mediática diferentes posibilidades, diferentes plataformas donde nosotros involucremos actividades, destrezas, valores, preferencias y procesos. El humanismo en clave inteligencia artificial. Yo diría que si tenemos que implementar hoy día nuevas tecnologías del yo, usando el término utilizado por Foucault,
deberían ser esas. Y cuando hace un ratito les dije que ya iba a volver a hablar de las habilidades sociales, cada uno de esos puntos, por cierto, están mal numerados. Aquí es 4 y 5, bueno, disculpen. Y aquí 6, son 6. Es que estar manipulando las transparencias se me enredó, pero bueno, no importa, no es ciencia de cohetes, es del 1 al 6, y cada uno de estos grupos de empatía escogí una de las tal vez 5 o 6 que incluyen ese núcleo, y yo señalaría las capacidades que tendríamos nosotros frente a las habilidades sociales básicas, las secundarias, las de sentimiento, que serían aquí, las que evitan la agresión o buscan bajarla, los niveles de estrés, y la planificación, de último. Entonces, aprender a escuchar frente al enseñar tradicional, apostar por el diálogo, la construcción, la mentoría. Creo que aquí, no, bueno, ahorita después les pongo el ejemplo. Empatizar, competir y colaborar. Voy a poner este video. Este es un proyecto de Carnegie Mellon de alfabetización digital en África. No tiene audio. No tiene audio. No. Qué raro. Bueno, no importa. Véanlo. Está basado en reconocimiento de caracteres y también tiene opciones de ayuda. Lo voy a seguir poniendo aunque no tenga audio. No sé, yo sí lo estoy escuchando. No sé por qué razón. Bueno, lo voy a dejar ahí porque si no tiene audio, pero vean las condiciones en las que vive esta gente, y de lo que se trata es de usar esa tablet de reconocimiento de caracteres para que los niños aprendan a leer y escribir, pues obviamente apostando a un formato multimodal y multisensorial, ¿verdad? Es un esfuerzo pues internacional, no solo de universidades norteamericanas, sino también de universidades africanas. Ahora que están viendo en pantalla, si me disculpan, la del competir y colaborar. Exactamente, Vanessa. Ok, gracias. Bueno, entonces me inspiro aquí en una frase de Pablo Aristizábal, que es un pedagogo argentino y un empresario. Él es el que impulsa desde hace algunos años Aula 365 en Argentina, y si lo pueden ver en Netflix, se me olvidó incorporarlo aquí en la presentación, pero en Netflix hay el proyecto de los creadores, que se ganó el Martín Fierro hace 2 años más o menos por innovación en la educación. Es una estrategia transmedia eh, que nace como una novela gráfica de colaboración y participación de diferentes docentes en países. Nace como una novela gráfica, después se convierte en un programa de televisión, y ya hoy es un programa seriado. Lo recomiendo bastante para que vean cuáles son las estrategias que usa Aristizábal para emocionar. Y él habla de que competir en el siglo XXI no es competir para ser el número uno, ni competir para ser admirado, ni para ganarse un trofeo, ni para ganarse el Oscar. Competir en el siglo XXI debe apuntar a la colaboración,
y al competir y al ser competente también. Entonces, esa empatía puesta al servicio de la competencia puede hacer que las sociedades mejoremos. Les iba a poner esto, no sé si se va a ver, es el juego de educación ambiental que nosotros hemos venido desarrollando, pero mejor no lo pongo porque después me sale, bueno, no importa, lo voy a tratar de, me dicen si tienen audio. Este no tiene, no importa, para que lo vean nada más. ¿Lo están viendo? Sí, lo ¿Sí lo estamos ven? viendo. Ok, entonces, ¿y tiene audio o no? No, es que No. tal vez si deja de compartir pantalla, doña Vanessa, y cuando le da a compartir, le va a aparecer compartir sonido en la parte inferior. Ok, vamos a hacer la prueba. Compartir, Sí, listo. y al lado izquierdo sale compartir sonido. Bueno, este es simplemente un juego de mesa. ¿A qué voy? Porque con la gamificación, para ir terminando, porque si no nos va a dar chance, con la gamificación nosotros podemos apostar o a la tecnología muy básica. Este es un juego de mesa, como les decía hace un rato. No voy a volver acá. Ok. Ahora lo ven y lo escuchan. Ahora no se escucha. Bueno, no importa. Hay que marcarle compartir sonido. Ok, vamos a ver. Vamos a devolvernos otra vez. El diablo repartiendo escapularios, ¿verdad? La ley de Murphy, Vane. Sí. Bueno, segundo. Aquí dice compartir sonido. Ahora me voy a devolver para ver si acaso. No, igual, bueno, no importa, dejémoslo así. ¿Lo están viendo el video? Eso sí. Sí lo vemos. Sí. Ok, ahí ven que es un juego de mesa muy básico, o sea que eso es tecnología, también es tecnología y apunta a un aprendizaje colaborativo, a un aprendizaje ubicuo, porque no necesita de internet ni necesita de electricidad. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, no necesariamente me estoy refiriendo a la última tecnología, puedo apostar a hacer, por ejemplo, en una clase, bueno, esto es obviamente para un público infantil y adolescente, familiar o escolar, pero puedo hacer juegos de mesa también para muchachos universitarios, puedo hacer otro tipo de estímulos que no necesariamente pasen por la ultra super tecnología. Seguramente tampoco lo vamos a ver, voy a tratarlo, pero es porque sí me interesa que lo vean por lo menos. Vamos a ver, dice share sound. No. En todo caso, este es muy interesante porque es un bus que reformaron entre la NASA y otras compañías de diseño de experiencias y los niños van en el bus, pero por eso se llama Viaje a Marte. El bus tiene unas ventanas especiales que son pantallas táctiles y realmente tienen videos y cosas y en determinado momento del viaje el bus por decirlo así, todas las ventanas se activan y lo que vemos a través de la ventana es la superficie de Marte. Podemos interactuar con las pantallas para preguntar qué son diferentes objetos y diferentes formaciones que vamos viendo en el camino. Entonces también es pensar el diseño o diseñar para el usuario. Si el bus va doblando en una esquina, se hace sincronizadamente para que los niños vean. O sea, todo el recorrido del bus está pensado, el recorrido del aparato como bus, para que esté sincronizado con los cambios de visión, digamos, que va teniendo el niño dentro del aparato este. Bueno, entonces, y los últimos dos, los últimos tres a los que me quería referir, eran a las tecnologías XR y 360.
que tienen una amplia gama, ¿verdad? Y no me voy a quedar detallando, pero es la mezcla de mediaciones por medio de la realidad aumentada y la realidad virtual y la realidad real también. Y cada vez más se hacen parques temáticos que tienen que ver con esto. Este otro tampoco lo voy a poner, por lo visto. Es un proyecto en Ecuador, muy interesante porque lo que se trata es de entrenar a jóvenes de áreas rurales para que aprendan a manejar maquinaria pesada. De otra forma, si no es por la realidad virtual, estos jóvenes no se podrían entrenar porque viven a distancias enormes de donde están los centros de formación tradicionales. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. De acuerdo. Este otro muy interesante también es el profesor Avatar, desarrollado por el Tecnológico de Monterrey. Como ven ustedes acá, es una, como decir ¿cómo decirles que un biombo, no sé cómo llamarlo. Este aparato se desplaza por la clase, se vería más o menos así, se desplaza por la clase y es capaz de interactuar con los estudiantes, hacerles preguntas o combinar lecciones magistrales. Y esta otra versión también dedicada desarrollada en el Tecnológico de Monterrey, es una proyección de un holograma de un profesor que no está en el aula, pero que puede dar una clase magistral o interactuar con los estudiantes. Son tecnologías que se han desarrollado desde hace más de 10 años en Estados Unidos y que ya nosotros estamos viendo la transferencia tecnológica en América Latina. Estas son 3 experiencias transmedia que les traía como ejemplo, las pueden buscar. Cuando hablo de transmedia me refiero a esa migración, a esa transhumancia mediática. O sea, que yo empiezo algo en la red, después paso a un podcast, después puedo pasar a un programa de televisión, después puedo pasar a una experiencia en un local X, o puedo pasar a un MUPI, o puedo pasar, qué sé yo, a cine o a otras medialidades. El estallido de las cosas es muy reciente de Chile y fue de los eventos perturbadores que tuvo Chile hacia el año pasado. El nacer en el siglo XXI es un transmedia realizado por Radio y Televisión Española sobre dar a luz y la importancia que los sistemas de salud y educación también deben dar tanto al que nace como a la mujer que está dándolo a luz. Y El Buen Vivir, que es un proyectazo colombiano, como bien su nombre lo indica, sobre recoger el saber de los pueblos antiguos de Colombia, de los pueblos ancestrales colombianos, que aún tienen que decirnos, sobre todo en términos de cuidar al planeta. Y lo mismo, van pasando, se hacen producciones televisivas, se hacen podcasts, se hacen actividades con comunidades, etcétera, etcétera. Un poco para repetir, esos procesos son procesos de escucha, de empatizar y de habitar esos otros espacios, porque ya nosotros estamos habitando Internet, pronto vamos a poder ser capaces de subir nuestra memoria al iCloud. Ya eso no es ciencia ficción ni literatura cyberpunk. Esta es la misma, disculpen. Y apostar entonces a la economía naranja, a la economía creativa. Se dice que es el nuevo petróleo, la economía creativa, y es la capacidad, como dice ahí, en palabras de Felipe Buitrago Restrepo, la economía naranja son todas las, perdón, las actividades que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales y cuyo valor lo determina su contenido de propiedad intelectual. Entonces es motivar y incentivar lo que ya tenemos nosotros como seres humanos y que en América Latina somos tan ricos en eso, para recircularlo y generar trabajos, generar bienestar
Finalmente, todo esto que les he venido diciendo tendría que complementar una inteligencia colectiva. Henry Jenkins, que es un estudioso de los medios en los Estados Unidos, ha venido diciendo que las culturas de convergencia, en las culturas de convergencia, como la nuestra hoy día, se da la combinación de convergencia tecnológica, de culturas participativas, donde los que ven los medios y ya no solo los ven pasivamente, bueno, nunca los vieron pasivamente, pero ahora pueden también generar producciones multimediales y transmedia. Entonces, estas culturas participativas son culturas activas que recombinan los saberes, los conocimientos que circulan y, en el mejor de los casos, la sumatoria de convergencia tecnológica y culturas participativas de prosumidores nos darían la inteligencia colectiva. Termino con esto. Ejemplos de inteligencia colectiva o posibles espacios de inteligencia colectiva son las redes sociales virtuales. Este es el caso de Altspace VR, que es una plataforma que me permite hacer eventos mundiales a través de realidad virtual. Como ven, esta soy yo el año pasado en un evento de Altspace. Perdón. Hay miles de canales, bueno, miles no, pero hay muchísimos canales que sirven ya sea para generar grupos de empatía, educación, música, creatividad, qué sé yo, ¿verdad? Hay de todo. Y como este hay cantidad inimaginable, tal vez unos 5 o 7 ahorita que son los más reconocidos, pero si uno se mete en el Oculus o en alguna de estas artefactos para visionar realidad virtual, se da a dar cuenta que la oferta que hay educativa para entornos virtuales alternativos a esta cosa tiesa de Zoom es realmente muy, muy grande. Y termino con este, que es una imagen de Horizons de Facebook, que es otro proyecto que existe de medios sociales virtuales para que nos demos cuenta que si ya Facebook ya no está apuntando a Facebook necesariamente, sino a estos otros entornos colaborativos y de participación. Y bueno, eso sería todo. Le agradecemos a la doctora Vanessa Fonseca por brindarnos esta tarde este espacio tan enriquecedor con esta temática que nos convoca esta tarde sobre educación del futuro, educación 5.0, el futuro es ahora. Y en ese momento abrimos el espacio para que usted que nos está escuchando, ya sea por la plataforma de Zoom o por la plataforma de Facebook Live, interactúe con nosotros con sus dudas, sus comentarios en torno a este tema que nos trae la doctora Vanessa Fonseca. Entonces, pueden levantar la mano si gustan abrir el micrófono o bien pueden realizar la pregunta por el chat o el comentario. Para darles tiempo a las personas que se encuentran acá con nosotros y a las personas que nos están sintonizando por el Facebook Live, vamos a cederle la palabra a la doctora Jacqueline García Fallas para que brinde unas palabras sobre esta temática. Muchas gracias a Vanessa por su exposición. Son muchos años de compartir reflexiones sobre este mundo tecnológico, la educación y los procesos socioeducativos y de aprendizaje que están inmersos. Y yo casi nunca le digo María, entonces hoy me siento un poco extraña diciéndole María Fonseca. Así que Vanessa, me encantó este recorrido que nos llevaste y sobre todo la posibilidad de esta metáfora de la transhumancia, que es un poco extraño, ¿verdad? Pero muy consecuente con este variopinto universo en el que nos movemos
con tantas opciones para formar. Y me encantaba, ¿verdad? Porque el principio de la ubicuidad del espacio a veces se pierde de vista. Y si algo hay que tener muy claro es que en el mundo de las tecnologías, todas se siguen utilizando, implementando, y esa ha sido parte de la historia propia de la construcción de todos estos entornos virtuales. Hay una cuestión que a mí quisiera preguntarte, creo que sos de las personas que nos podrían hacer esta reflexión. También como estudiosa de las tecnologías y los procesos de aprendizaje, a mí me parece que en este contexto de la pandemia, si bien es cierto, ha permitido apropiarse y en algunas ocasiones transversalizar la incorporación de las TIC en los procesos educativos, algo que yo sé que vos y yo compartíamos como uno de los aspectos que faltaba en el proceso educativo. Ha sido también muy interesante escuchar toda la situación que emerge a nivel país, a nivel mundial, a nivel de Universidad de Costa Rica, que es nuestro espacio de trabajo y de formación, en torno al tema de la salud mental. Yo creo que es muy importante tener claro que estas tecnologías son espacios de mediación pedagógica, de facilitación de intercambio, de creación de procesos y oportunidades de aprendizaje, pero que la salud mental va mucho más allá de lo que los entornos educativos virtuales nos permiten entender. Y me parece que esto es importante aclararlo y pensarlo, porque de alguna manera se olvida el escenario en el que estamos hablando de mediadoras y mediadores de aprendizaje. No podemos poner todo en culpa a la educación virtual o a los procesos de virtualización que hemos vivido con respecto al tema de la salud mental que ha venido aquejando esta pandemia. Así que además de agradecerte tu participación y estos escenarios tan interesantes, complejos, pero también prácticos, ¿verdad? Que están ahí para poder construir estos escenarios y estos aprendizajes. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo ves vos esta situación tan interesante? Porque a mí me preocupa de alguna u otra manera que la situación se esté desplazando hacia la virtualización de los procesos de aprendizaje, la limitación o el encuadre de la socialización de las TIC, sobre todo en generaciones que ya estaban muy habituadas al intercambio tecnológico y lo que estamos viviendo ahora. Me gustaría conocer tu opinión y de nuevo agradecerte muchísimo por esta experiencia. Gracias, Van. Okay. Bueno, yo creo que tal vez si tengo unas respuestas por el lado de la transhumancia otra vez. Se han hecho estudios de por qué se hace la transhumancia y no es por pasear, ¿verdad? Ni por turistear. Se trata de saber habitar espacios y irse desplazando en esos espacios y de ir participando y colaborando también. Entonces yo creo que por ahí podría venir la clave. No podemos apostar 100% a lo virtual porque ya el cuerpo no nos da. El cuerpo que tenemos ahorita, puede ser que evolucionemos en algunas generaciones, pero el cuerpo y los ojos que tenemos no da para trasladar lo que hacíamos en las clases tradicionales a los espacios virtuales. Entonces, por eso el microlearning y el nanolearning son una salida. Y el gestionar el conocimiento también, la autogestión del conocimiento lo hemos descuidado mucho en esta pandemia. Yo lo noto con los estudiantes. Uno también piensa, no leyeron, ¿verdad? Llega uno, pregunta y nadie responde. Entonces uno se pregunta, ya ahí viene el estrés del profesor, ¿estarán? ¿No estarán?
se conectan y dejan la cámara puesta. Tantas especulaciones. Bueno, tal vez sí están, tal vez están deprimidos, tal vez, ¿por qué tengo que asumir que no leyeron? ¿Verdad? Pero bueno, es una de las posibles respuestas. No leyeron. No leyeron porque ya no les interesa leer. Entonces, yo estoy cada vez apuntando más, sobre todo en grado, donde necesita uno agilizar esos contenidos, a que vean videos tipo Flip Class, asincrónicamente, y lean muy pocas lecturas, ¿verdad? Muy pocas. Entonces estoy apostando más bien a la, pero eso tampoco me asegura que lo estén viendo. De hecho, yo me atrevería a decir que un 10% lee, ¿verdad? O lee para la exposición que tiene que hacer, pero hay que modificar esa. Y otra cosa es aprender a habitar esos espacios. Vos me conoces, yo tengo años de estar en Second Life, en metaversos, ahora ando metida en esta, bueno, no, casi no tengo tiempo, pero en el poco tiempo que tengo me vivo explorando experiencias, voy a los congresos estos de mediamorfosis, donde se ve los trabajos que hacen en América Latina sobre esta convergencia tecnológica, ¿verdad? Y esos proyectos que les puse ahí, en particular, El Buen Vivir es especialmente conmovedor. Eh, Hay otro que se llama Ese Pelo Tuyo, que es colombiano también, muy interesante. Ombligadas, que por cierto lo recomendé hace poco a mis estudiantes del doctorado. Ombligadas es un proyecto que tiene que ver con participación ciudadana, investigación, acción en el Chocó, que es un área de gran violencia y desigualdad, de gran estigmatización racial y social. Y entonces, como estas tecnologías, precisamente porque ahora cualquier persona puede hacer un podcast, cualquier persona tiene video y puede grabar, y tiene herramientas de edición que antes no teníamos, se puede generar esa inteligencia colectiva. Yo las invito y los invito a explorar esos proyectos. Obligadas, eh, Obligadas Transmedia, lo pueden buscar así. ¿Cuál fue el otro que les dije? Ese Pelo Tuyo, también. Y bueno, tantos otros, ¿verdad? Habitar, diría yo, sobre todo, saber habitar, saber ser, saber hacer. A esos saberes de la UNESCO hay que ponerles también saber habitar, porque Saber habitar. el saber habitar tiene que ver con el ambiente también, ¿verdad? Y parte digamos, de la inteligencia colectiva, de la transhumancia, es ese migrar en el momento adecuado para buscar los recursos adecuados y relacionarse con otros entornos y otras personas también. Yo Y no sé. realmente me encanta esta reflexión y me gusta mucho el concepto de transhumancia más el concepto que acabas de decir de habitar, o sea, aprender a habitar estos entornos. Y algo que a mí me parece interesante unido a esto es que no es lo mismo pensar en la fluidez tecnológica que tradicionalmente tecnológico-digital nos leíamos o pensábamos, sino que ahora nos está dando otras claves, ¿verdad? Hay que saber habitar estos entornos para poder construir conocimiento, para crear relaciones interpersonales, para trabajar también cooperativamente. Y esto no lo hace solamente pensándose desde la fluidez tecnológica. El Sí, tema de desde la el chunche. comprensión, el tema de la comprensión lectora, la comprensión de imágenes, en fin, la alfabetización mediática y digital, van más allá que este concepto que teníamos muy presente hasta hace pocos años como clave de este tránsito de lo tecnológico a lo digital. Te agradezco mucho el aporte y sobre todo estos dos nuevos conceptos para reflexionar sobre estos entornos educativos. Muchas gracias, Vanessa. Con Muchas mucho gusto. gracias, Jacqueline y Vanessa. Bueno, el tiempo cada vez se hace más corto, lamentablemente, pero igualmente estamos intercambiando en este espacio sus comentarios. Entonces, por acá tenemos uno de Kaylin Montero.
Menciona, excelente charla, ojalá poco a poco se vayan implementando estos aportes tecnológicos a la educación, más ahora con el tema de la pandemia y desigualdad social que existe hoy en día en el país y a nivel mundial. Ojalá la alfabetización digital sea de mayor alcance en comunidades ubicadas en zonas menos privilegiadas, debido a que existe la falta de alfabetización informacional en muchas de ellas. Y en el Facebook tenemos también varios comentarios. Gracias a todas las personas que están participando. Carla Fuentes menciona, gracias por la oportunidad, un tema interesante. ¿Cómo podemos formar competencias blandas, autonomía, disciplina, ser autodidactas en un contexto donde los docentes y estudiantes están cansados? Saludos. Precisamente porque no, eso no lo hemos estudiado tanto, ¿verdad? Y creo que es una vena que se le abre ya aquí al INIE. Podemos perfectamente nosotros apostar ahora a más investigación empírica sobre procesos neurológicos, neurofisiológicos del aprendizaje en línea, trabajar más de la mano con otros colegas de otras facultades. Hay mucha pregunta. Por ejemplo, se supone que uno en realidad virtual no dure más de 10, 15 minutos. Entonces, volvemos al modelo del microlearning y el nanolearning que les estaba diciendo. Hay cantidades de proyectos en realidad virtual que buscan generar esa solidaridad y esa sensibilidad hacia el otro. Está la casa de Ana Frank, por ejemplo. Está Traveling While Black, que es un proyecto de todas las limitaciones que tenían los afroamericanos para trasladarse de una ciudad a otra usando transporte público hacia los años 40 o 50 en los Estados Unidos y 60 todavía, ¿verdad? Y de ahí podría decirles programas que han desarrollado en España sobre el bullying, donde uno experimenta estar en una clase y que diferentes chiquillos le digan cosas y lo agredan verbalmente o gestualmente o de otras formas. Entonces, yo creo que esos espacios de colocarse en los pies del otro puede servir para esto y que no le tengamos miedo a la tecnología, ¿verdad? A veces decimos, es que por un lado hay gente que le tiene miedo, por otro lado hay gente que no le tiene miedo, pero no tiene el acceso. Entonces, yo creo que tal vez desde la universidad nosotros podríamos generar proyectos que permitan distribuir más de estas tecnologías y no tengo que tener por ahí lo tengo, no tengo que tener un visor de última generación, Oculus Quest 2, para acceder a muchos contenidos 360 y muchos contenidos en realidad virtual. Hay cantidades de plantillas en internet para hacerse uno mismo con cartón un visor de realidad virtual, porque saben ustedes que el que empezó con los visores más baratos fue el proyecto Google Cardboard, ¿sí? Muchos proyectos, el New York Times, para ir acostumbrando a los públicos a interactuar con estos contenidos 360 y realidad virtual, también a sus suscriptores hace unos cuantos años distribuyó periódicos con visores de realidad virtual. Entonces los visores de realidad virtual no tienen que ser, claro que lo ideal es que sean los que nos permiten interactuar y los que nos permiten moverse, porque yo creo que estos son ahora todavía muy primitivos. Van a venir unos que sean como especies de lentes. Yo he tenido la oportunidad de ver prototipos que son lentes, no son esa cosa tan pavorosa que tiene que tener uno aquí pesándole, ¿verdad? Así que las mediaciones van a cambiar y como toda tecnología, recordemos que un lápiz, bueno, aquí no lo tengo, aquí lo tengo. Este lápiz es tecnología, se nos ha olvidado. Los libros son tecnología. Entonces, tampoco nos dejemos vislumbrar porque hoy todos podemos tener un libro, casi todos podemos tener un libro. Hay generaciones como esos que les mostré de África, que han pasado de no tener ni un libro a tener un tablet. Y eso es parte de ese mundo de convergencia, y es parte de ese mundo de colaboración. No sé si con eso
Muchísimas gracias, Vanessa, por contestar esa consulta de Carla Fuentes. Agradecemos también los comentarios de Adriana Sancho. Dice, justo estaba pensando en Morin. Adriana Sancho vuelve a mencionar saber, ser, habilidades para la vida independiente de los entornos. Y Mago señala, agregaría los 7 saberes de Edgar Morin. Muchísimas gracias a todas esas personas que comentaron y como les mencioné, el tiempo se acortó. Agradecemos la participación de Vanessa Fonseca. Esperamos que no sea la última vez que podamos hablar y comentar mucho más de todo eso que ella ha venido investigando a lo largo de los años que ella ha trabajado. Le agradecemos su compañía y también agradecemos la compañía de las personas que están en esta transmisión por Zoom y por Facebook Live del INIE. Recordarles que nos pueden seguir por esta página, ya que tenemos muchas actividades programadas y también que giran en torno a los ciclos de charlas de educación del futuro. Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos. Con gusto. Muchas gracias a la doctora Jacqueline García Payas también por acompañarnos. Y agradecemos la colaboración de las personas que apoyaron la organización de la actividad, a la diseñadora gráfica, Francini Montero, al compañero de la Unidad de Tecnologías de Información, Alonso Salazar, además a la coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Investigación y Acción Social, Loriana Morales Segura, y las demás personas que de una u otra forma colaboraron en la organización de la actividad. Muchas gracias y buenas tardes.